Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien junto a su familia y sus seres queridos. Les mando un abrazo fuerte a la distancia porque se les extraña y se extraña hacer clases presenciales. Ya, en nuestra asignatura, que es participación y argumentación en democracia, vamos a comenzar con la unidad 2, que se titula La argumentación situada críticamente. ¿Y cuáles son los propósitos de esta unidad? Primero, reflexionar respecto a la argumentación formal y sus requisitos en cuanto a su construcción. O sea, ¿qué elementos base debería tener mi discurso argumentativo para, obviamente, llevarlo a cabo, para construirlo? Puede ser respecto del lenguaje, del contexto, características de mi receptor o de mi audiencia, entre otros. También analizar los impactos e incidencias que tiene el discurso argumentativo del ámbito público en la instalación de creencias, perspectivas y conocimientos sobre diversos temas de importancia en la sociedad. Todos estos propósitos con el fin último de que ustedes desarrollen una mirada crítica de los discursos que circulan en el espacio de discusión pública. O sea, que ustedes cuando se enfrenten a un discurso del tipo argumentativo sean capaces de reflexionar, razonar, evaluar los argumentos que se presentan para que ustedes sean capaces de construir su propia postura frente a un tema determinado. O sea, que también ustedes analicen si estos argumentos son válidos, si son pertinentes o no. Y de acuerdo a eso, obviamente, construyan su propia opinión respecto al tema. Para continuar también es importante que retomemos o hagamos una especie de síntesis sobre algunos conceptos clave, características del discurso argumentativo. Primero decíamos que en todo discurso argumentativo se presenta o plantea una tesis, un punto de vista o planteamiento sobre un tema polémico. ¿Qué es un tema polémico? O sea, un tema que genera controversia, que genera distintos puntos de vista sobre una situación, un tema en particular. Es de carácter dialógico porque supone una comunicación entre un emisor y un receptor o audiencia, ya que el emisor intenta persuadir o convencer a este receptor de que su planteamiento es válido. Se puede dar también en situaciones formales e informales, o sea, se puede dar en el contexto de un almuerzo familiar, una conversación con mis compañeros del colegio, con mis amigos, o también quizás se puede dar en una instancia de trabajo, en una reunión, en una conferencia, en una charla, etcétera. Puede también ser del tipo oral o escrito. Oral, obviamente, se da de forma, de manera hablada, a través quizás de en un auditorio, quizás con una audiencia grande, o puede ser de forma escrita a través de una editorial, de una carta al director, columna de opinión, entre otros. Los argumentos decíamos que podían también ser racionales o afectivos. Los racionales se basan en la lógica, en datos concretos, en hechos, en cifras, quizá en investigaciones. Y los afectivos se relacionan más a lo emocional, apelan a lo emocional y buscan persuadir al interlocutor. Y por lo general los argumentos afectivos se relacionan mucho con las propagandas, con las campañas, por ejemplo, como Teletón, Hogar de Cristo, fundaciones, entre otras. Y todos estos argumentos buscan, obviamente, la adhesión. ¿Cuál es el fin último del discurso argumentativo? Promover la adhesión, convencer a mi audiencia, a mi receptor, sobre mi planteamiento. O sea, que de alguna forma concuerden con mi criterio, con mi planteamiento, con mis argumentos. Y lograr, obviamente, que se adhieran y se sumen a esta tesis planteada.
También para considerar, y es fundamental, que conozcamos la estructura interna de la argumentación, porque a medida que ustedes van a leer un discurso argumentativo, es importante que sepan identificar y reconocer estos elementos. En primer lugar, todo texto argumentativo o discurso argumentativo presenta una tesis, que es lo que mencionamos que es la idea o planteamiento que se defiende, que se reflexiona y que no necesariamente es verdadera, porque como dijimos es polémica, genera distintos puntos de vista, que pretende obviamente alcanzar la aceptación general y en eso radica su carácter polémico. Ejemplo, no deberías fumar. En el caso de las bases, es el primer tipo de argumento que se presenta para defender la tesis y responde a la pregunta, esto es importante, responde al por qué, plantea inmediatamente después de la tesis. Ejemplo, el tabaco puede producir cáncer. En cuanto a las garantías, es un dato o información que establece el vínculo entre la tesis y la base. Si dijimos que la base responde al por qué, la garantía vendría a ser el complemento, lo que viene a complementar este argumento anterior. Por ejemplo, el cigarrillo tiene compuestos como la nicotina y el alquitrán. Si el anterior decía que producía cáncer, o sea, estos compuestos nos están indicando que son cancerígenos. Respaldo. Un principio, dato documentado, entendido como muy aceptable o fácilmente aceptable. Siempre los respaldos van a ser encuestas, investigaciones, son datos empíricos basados en la experiencia, en documentaciones. O sea, siempre hay una investigación de por medio, estadísticas, cifras, etc. Ejemplo, la nicotina y el alquitrán son compuestos altamente cancerígenos según un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud. Aquí el respaldo lo da ¿quién es la autoridad aquí? El Ministerio de Salud. Entonces, como el Ministerio de Salud es una autoridad, viene a ser el respaldo en este caso. Continuamos. Ya. También es necesario recordar algunos conceptos que definen el mayor o menor grado de la adecuación de los argumentos. Por ejemplo, la pertinencia. ¿Cuándo los argumentos son pertinentes? Cuando están relacionados con la tesis o la refuerzan. En el caso anterior, por ejemplo, que decía no debería fumar, un argumento que puede ser pertinente puede ser decir que en Chile todos los años mueren cientos de personas producto de cáncer pulmonar, el cual es causado por el consumo de tabaco o cigarrillo. Eso vendría a ser un argumento pertinente porque está relacionado directamente con la tesis y la refuerza. En cuanto a la validez, estos conducen a la conclusión. Cuando un argumento es válido es porque está bien construido también. Y de lo contrario vendría a ser un argumento falaz o una falacia. La fuerza argumentativa tiene que ver con la facilidad con que un argumento puede ser rebatible. Si el argumento es débil, obviamente va a ser fácil rebatirlo. Por el contrario, si el argumento es sólido, o sea, basado en datos, en hechos concretos, en alguna investigación, o sea, al ser sólido va a ser mucho más complejo rebatirlo. Y si no se puede rebatir es porque el argumento se considera irrefutable, o sea, es incuestionable. Ya, y en cuanto a la actividad, chicos, ¿qué es lo que deben hacer? Leer el discurso público de Greta Thunberg frente a los líderes políticos en el marco de la Cumbre del Clima llevada a cabo por la ONU en Polonia el año 2019. Ya, pueden leer el discurso o bien pueden ver el video en YouTube. También se le va a subir a Google Drive. Y la idea es que luego respondan la guía como una serie de preguntas de análisis y análisis crítico, porque la idea obviamente es que nosotros analicemos los argumentos que emplea esta ambientalista a nivel mundial.
Pero también para continuar, es necesario que si alguno no conoce a Greta Thunberg, la idea es que tengan una noción de quién es ella. Y ella es una ambientalista sueca de 15 años que se ha hecho mundialmente reconocida porque inició un movimiento que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y del cambio climático. Ella ha participado en muchas conferencias a nivel internacional. Muchas veces la ONU la ha invitado a participar de sus conferencias y siempre su mensaje es claro y directo. En el discurso que van a leer, ella apela directamente e increpa directamente a los líderes políticos que están ahí presentes y les hace ver cómo sus intereses económicos nos están matando y están matando a cientos de personas y animales y especies a lo largo de todo el mundo. Entonces, es un discurso interesante, también considerando que es un adolescente de solo 15 años y que también tiene un conocimiento bien acabado, fundamentado de todo lo que está pasando en el mundo en cuanto al calentamiento global y sus consecuencias. Así que eso, chicos, espero que lo lean con una apertura de miras, muy reflexivamente y que les vaya muy bien en la actividad, obviamente. Es una actividad breve de 7 preguntas de desarrollo y recuerden limitarse al espacio que se les entrega para responder. Así que eso, chicos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien y abrazos a la distancia. Chao, chao.